Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Antes que nada, damos inicio a este ciclo de conferencias organizado por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, UTCD, a la que denominamos Diplomado en Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Como coordinador académico del ciclo de diplomados por la UTCD, el día de hoy como una conferencia inaugural para abrir una puerta gigante en el cual tenemos conferencistas que son demasiado importantes para la ciudad de Capiatá, el departamento central y a nivel nacional. Agradecemos por su tiempo. Asimismo, quiero mencionarles que todas las personas quienes van a iniciar el ciclo de diplomados con respecto a la niñez y a la adolescencia, le voy a describir brevemente en qué consiste el programa, que son 3 módulos. Serían las nociones generales del derecho de la niñez y la adolescencia, los principios, los derechos fundamentales. Asimismo, también en el módulo 2 veremos lo que sería el juicio de convivencia y relacionamiento, y en el módulo 3 sería las medidas cautelares de protección. El objetivo de este curso es esperar que la persona quien culmine y apruebe las evaluaciones logre una formación académica e investigativa suficiente, lo que sería en el derecho de la niñez y la adolescencia, y comprendan la relevancia de esto. Asimismo, también nuestra rectora, la doctora Inés López de Sugasti, pide las disculpas por no estar presente en vista que están en acreditación con gente del exterior con respecto a varias carreras. Asimismo, quiero mencionarle también el costo de nuestro diplomado, que sería una matrícula de guaraníes 150.000 y 3 cuotas de 300.000 guaraníes. Este diplomado de la niñez y la adolescencia fue declarado de interés institucional por el Consejo de la Magistratura. Así que las personas que concursan no tienen que preocuparse porque tiene la validez y está avalado por el Consejo de la Magistratura. Y aparte de eso tenemos nuestra docente, que es la jueza de la niñez y la adolescencia, la doctora Helen, que es una persona de reconocida trayectoria, es abogada, es la doctora Helen Marion Almada Alcaraz. Voy a relatar brevemente lo que sería su currículum, porque es extenso. Asimismo, queremos resaltar que ella es abogada de la Universidad Nacional de Asunción. Asimismo, es docente de varias cátedras en derechos humanos, en criminología, en la cátedra de derechos humanos también, en la UTIC. Asimismo, tiene muchos diplomados con respecto a derecho procesal civil, derecho para jueces, curso de formación política y cuidado para la igualdad de género. Seminarios resaltantes es la capacitación en derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Asunción 2005, seminario taller, diseño de planes de capacitación para la defensa de los derechos humanos, canalización de reclamos populares y protección de interés comunitario de la Defensoría del Pueblo, actualidad y perspectiva del derecho a la información pública en el Paraguay, derecho procesal, pruebas y medidas cautelares, derecho procesal civil, pruebas, nuevos retos introducidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para las organizaciones paraguayas Personas con Discapacidad. Fue disertante en varias instituciones, instancia supranacional, cuarto curso interdisciplinario para instructores en derechos humanos, Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, Jornada Nacional de Prevención del Suicidio, problemáticas asociadas. Asimismo, también un breve relato de lo que sería la experiencia laboral. Pues a la niñez actualmente estuvo en la Defensoría del Pueblo con el cargo de delegada defensora del pueblo, estuvo también como gestora en la sindicatura de quiebras, el cargo que ocupaba, ¿verdad? Es un breve resumen de lo que sería nuestra disertante y nuestra docente del diplomado de niñez y la adolescencia. Le damos la bienvenida a la doctora Helen Almada para poder escucharle brevemente. Doctora. Buenas noches, muchas gracias
por la exagerada presentación. Bueno, como dijo tu compañero, mi nombre es Reina Almada. Actualmente me desempeño como jueza de la niñez y la adolescencia del juzgado del primer turno de Capiatá. Hacer un breve resumen, una breve síntesis de lo que queremos lograr con este diplomado, no sin antes agradecer la invitación de esta digna casa de estudios para poder desarrollar una herramienta tan válida como es seguir formándonos y sobre todo en una jurisdicción tan sensible como es la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Lo que se quiere lograr y lo que tiene como objetivo este diplomado es nutrir a los profesionales, es decir, a los alumnos, de las herramientas específicas para la jurisdicción especializada. Y cuando hablamos de jurisdicción especializada, no es un término antojadizo, sino que está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 7, que la Administración de Justicia de la Niñez y la Adolescencia va a ser una jurisdicción o una Administración de Justicia especializada. Y esto es así en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño. Y tenemos que partir de esta premisa, de esta idea, para generar nuestro camino, nuestra hoja de ruta de qué es lo que quiere el diplomado. Es decir, lo que queremos es ir formándonos con miras a las características propias que tiene la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Porque a diferencia de otros fueros, de otras jurisdicciones, tiene matices propios, principios propios, y lo que queremos lograr es ir nutriéndonos de estos matices particulares para poder afianzar en la práctica de los derechos, porque no basta con la enunciación nomás de los derechos, de los principios propios para hacer efectivos los derechos, sino que se debe utilizar certeramente estas herramientas para poder lograr verdaderamente así el acceso a justicia tan anhelado. Y en la jurisdicción especializada, si bien está formada desde adentro por los operadores de justicia, es muy importante en la práctica que el profesional de derecho conozca los matices propios o las características propias de la jurisdicción. Entonces, en ese contexto es de especial importancia el desarrollo que va a ir teniendo los distintos módulos del diplomado. Así iniciaríamos con una parte doctrinaria, es decir, la importancia de la doctrina de la protección integral, también la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país por Ley 57/90, el Código de la Niñez y la Adolescencia, propiamente dicho, con sus modificaciones, y también las leyes especiales que rigen el fuero. También adentraríamos en los distintos procedimientos, ¿verdad? Haciendo un análisis acabado, además de analizar casos prácticos, hacer un análisis acabado del procedimiento de regla general, que es el procedimiento establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. También establece procedimientos especiales. Vamos a hacer también análisis de casos, características propias de todos estos procedimientos, y también no perder de vista y haciendo énfasis siempre a la connotación propia del proceso en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, donde tiene como centro del proceso al niño, el niño adolescente, que es el sujeto de derecho. Y en ese contexto, volviendo a hacer énfasis en que estamos hablando de un ser distinto, ¿verdad? En muchas connotaciones, un ser humano en desarrollo que tiene diferencias psicológicas distintas del adulto, necesidades diferentes, por eso que la visión en la jurisdicción es
multidisciplinaria y hablamos de una visión psicojurídica y no solamente jurídica. Entonces, es muy importante los análisis de casos, pero ir haciendo un entretejido de la normativa con la situación de cada caso en particular. También no es menos importante hacer una pequeña caracterización de cómo está formada la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, pues está integrada por profesionales psicológicos, trabajadores sociales, que en su conjunto hacen que pueda desarrollarse un proceso adecuado para lograr el objetivo que es la protección de los derechos de la niña, del niño o del adolescente, volviendo a recalcar que hablando de la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, hablamos de una jurisdicción eminentemente de protección. Entonces, el objetivo primordial, vuelvo a repetir, es caracterizar la jurisdicción, hacer énfasis en los procedimientos, en los distintos procesos que hacen a esta jurisdicción y obviamente analizar casos prácticos para una mejor, un análisis más acabado y detallado de cada situación en particular. Por supuesto, pretende ser muy interactivo, es decir, los alumnos somos todos colegas, entonces pretende ser participativo, analítico, entonces uno aprende todos los días, así que yo voy a hacer nada más que una herramienta y un canal, así que creo, estoy convencida que va a ser muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias, doctora. Para mí especialmente es uno de los mejores diplomados en el cual voy a ser coordinador, gracias a la UTC que me dio esta oportunidad, ¿verdad? Y a todos los que están hoy es algo muy resaltante, importante que la doctora Helen y van a aprender tal cual como es el derecho a la niñez, con ese proceso paso a paso y que se pueda comprender perfectamente y que se pueda en realidad ejercer el derecho de la niñez y la adolescencia en los pasillos del tribunal, haciendo una buena representación a la gente que está ejerciendo la carrera, ¿verdad? Como ya lo decía la doctora Claudia Cripsioni, ¿verdad? Es necesario capacitarse o capacitarnos para que nuestro prójimo lleve una buena atención y que su juicio en realidad se puedan desarrollar correctamente, ¿verdad? Doctora Helen, en representación de la UTCD, te damos las gracias por esta oportunidad que nos estás brindando de ser nuestra docente y por este tiempo que nos estás regalando. Sabemos que estás ocupada el día de hoy, que iba a ser cortito tu representación el día de hoy y te agradecemos por tu tiempo. No, la agradecida soy yo y en honor al privilegio, ¿verdad? De la UTCD, no tengo problema si quieren hacer algunas preguntas o alguna sugerencia, sin ningún problema. Gente, algo que quieran consultarle a la doctora Helen Almada. Tenemos 3 minutitos antes que podamos empezar a desarrollar nuestra introducción y hacer las preguntas en referencia a lo que sería el diplomado. ¿Tienen consulta, gente? Bueno, no hay ninguna consulta, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches y gracias por tu tiempo. Nos vemos el 2 de octubre, los miércoles, que sería cuando inicia nuestro diplomado. Muchas gracias a vos y a todos los participantes. Ahí le doy a la doctora Diana, gracias por acompañarnos. Doctora, un gusto. Para mí es un honor participar en este ciclo de conferencias con usted. Una persona, una magistrada con quien trabajamos ya hace años, a modo de traer a colación nomás ya cuando usted era juez de paz en Itagua, ¿recuerda, doctora? Sí. Bueno, en esa época la doctora ya
apoyaba la mediación, ya nos daba esa apertura. Así que agradecerle por su apoyo de siempre, doctora, y como le digo, es un honor seguir trabajando con usted y participar en este ciclo de conferencias a través de la Gran Casa de Estudios de la UTCD. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, doctora. Muchas gracias por el tiempo que nos brindaste hoy. Quiero volver a recalcarle, el diplomado oficialmente inicia hoy con el ciclo de diferencia con las personas quienes van a disertar desde un órgano extrapoder o extrajudicial que sería la parte de la CODENI. Asimismo, también una conferencia brillante de nuestra mediadora de la ciudad de Capiatá, la doctora Dayana, y asimismo también le vamos a dar como un valor agregado lo que sería la intervención de un psicólogo dentro del proceso de la niñez y la adolescencia. Quiero presentar hoy a los que van a ser integrantes de la jornada inaugural, que tiene certificación totalmente gratuita, pero todos los que ingresan al MIP deben poner nombres y apellidos y números de cédula para que la gente de coordinación pueda en realidad filtrar las personas que participaron porque están siendo grabados y para que se pueda elaborar la certificación. Asimismo, les reitero, el costo del diplomado es un pago de 150.000 guaraníes de la matrícula. Son 3 pagos de 300.000 guaraníes en concepto de cuotas. Está declarado de interés institucional por el Consejo de la Magistratura el 6 de mayo de este año. Así que la gente que va a concursar está validado a sí mismo. Está declarado de interés académico también por la UTCD. Y los certificados los firma la rectora, que es la doctora Inés López de Sugasti, que es representante de la UTCD en convenio con la Alianza Nacional de Abogados, quien firma. Asimismo, también estos certificados tendrán los datos de ustedes y en la parte de atrás tendrán lo que serían las evaluaciones, porque vamos a tener el Classroom en el cual se realizaría pequeñas evaluaciones de conocimiento. Asimismo, les quiero mencionar que inicia el 2 de octubre, sería de 19 horas hasta las 22, todos los miércoles. ¿Alguna consulta que tengan con respecto al diplomado? Tenemos también un grupo de WhatsApp, el cual fue habilitado ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? para poder inscribirse. Sí. Y tenemos aproximadamente 5 días a partir del día de hoy para que nosotros podamos pasar la lista de inscriptos, o sea, matriculados e inscriptos a la UTCD. Ok. Para que también le podamos agregar al grupo y que puedan tener el tema del Classroom. Porque ahí es lo que la docente, la doctora Helen va a alzar los trabajos, los materiales de lectura. Entonces, todo lo que quieren, tienen ya mi número telefónico. Las personas que están en el flyer pueden comunicarse con ellos, dejan su número y nosotros le agregamos al grupo y ahí vamos a estar pasando los números de cuenta donde se van a estar realizando los depósitos. Esto es totalmente virtual a través de la plataforma Meet. Como valor agregado también esto está grabado y todo lo que serían las clases dentro del diplomado están grabados. Así que en caso de que ustedes no puedan asistir en las clases que están fijadas, ustedes pueden volver a ver el día que estén tranquilos y con ganas de aprender. Esa es la facilidad que le damos como institución. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, la UTCD tuvo la gran idea de iniciar esta conferencia inaugural. ¿Por qué tuvimos las ganas y la posibilidad y que todas las personas que quieran participar puedan capacitarse y empezar desde cero? Entonces, esto fue la iniciativa que le invitamos a la directora de la CODENI de la Municipalidad de Capiatá,
para que nos dé una pequeña conferencia de minutitos y que todos puedan entender lo que significa la CODENI y el rol de lo que sería la niñez y la adolescencia. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Castillo, directora de la CODENI de la Municipalidad de Capiatá. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Tu micrófono, doctora. ¿Allí me escuchan? Sí, te escuchamos, doctora. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes en esta noche maravillosa en que inicia un diplomado, un curso bastante importante para todos aquellos que amamos la niñez y la adolescencia. No sé si les molesta no prender porque estoy en el vehículo, entonces no es muy nítida la imagen. Si no les molesta. Doctora, adelante. Para todos, lastimosamente surgió un inconveniente laboral que la doctora sigue en la oficina. Entonces, doctora, comprendemos que vos seguís trabajando por la ciudadanía capiateña y entendemos eso, así que sin problema estamos para escucharte y aprender. Así mismo, doctor. Bueno, es importante resaltar por sobre todas las cosas, cuando hablamos de la CODENI, ¿qué es la CODENI? Es importante resaltar que la CODENI también es una instancia local de ejecución del Sistema Nacional de Protección, Promoción Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ¿verdad? Que sería la puerta básica para la promoción y protección de nuestros niños y adolescentes a nivel territorial. Y cuando hablamos a nivel territorial, hablamos de nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta y resaltar eso más que nada. Y también nos preguntamos muchas veces cómo surge, de dónde viene o cómo nace lo que sería la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, CODENI. Entonces, es importante hablar un poquito de lo que es la historia y como muchos saben, somos ya todos acá profesionales del derecho y en algún momento supongo de que se ha hablado en lo que es niñez y adolescencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y Paraguay ratificó esto en el año 1990. En el año 1990 ratificó esto. Ahí creo que me ven un poquito, ¿verdad? Pues me parece nomás que ratificó esto con la Convención en el año 1990 y lo hizo ley la ley 5790 con la Constitución Nacional de 1992 sobre los derechos de los niños y adolescentes que fueron asumidos como una responsabilidad de la familia, la sociedad y por sobre todo del Estado, ¿verdad? Entonces, de este modo, nuestro país asumió esa escala internacional y un compromiso por sobre todas las cosas de hacer realidad los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de su promoción, su difusión y su defensa en la aplicación con una aplicación efectiva de esta ley, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar también que en ese momento se asumió algunas responsabilidades para adecuar a las leyes existentes a los principios de la Convención. Con lo que se derogó anteriormente teníamos el Código del Menor, es cierto. Entonces esto fue derogado y se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia con la Ley 1680 que actualmente persiste, modificándose la organización del Estado. Y es allí donde surge, con este Código de la Niñez y Adolescencia, se crea el Sistema Nacional de Protección, Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo como parte del mismo las consejerías municipales por los derechos del niño, niña y adolescente dentro de cada municipio. Entonces, allí es donde nacen las consejerías por los derechos del niño, niña y adolescente. Eso es importante resaltar. Y nosotros, dentro de nuestra consejería, tenemos 7 consejeros que trabajan diariamente en las denuncias que se presentan allí dentro de nuestra consejería, orientando a toda persona que llega, que se acerca hasta allí. Tenemos las líneas telefónicas de Fonoayuda, la 147, en donde también recepcionamos denuncias. Están las derivaciones de los casos desde la Fiscalía, desde el Ministerio de Defensa Pública y desde las instituciones educativas con las que
todos los días lidiamos para ver y ayudar de alguna u otra manera a los niños, más que nada niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Porque toda denuncia que llega hasta la CODENI se entiende que es porque el niño, la niña o el adolescente se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Tenemos 3 profesionales psicólogas que también brindan orientación, contención. Es importante resaltar que allí no se brinda un tratamiento psicológico, más una evaluación psicológica de 1 o 2 sesiones. Entonces, eso es lo que diariamente nosotros hacemos desde la CODENI, promocionar y más que nada la prevención. ¿Cómo realizamos la prevención? Realizando charlas educativas y preventivas en las instituciones. Estamos enfatizando las charlas a los padres. Como bien sabemos que la primera escuela dentro de nuestra primera institución es la familia, y el 95% de los casos de cualquier tipo de violencia se da en el entorno familiar. Eso surge de las estadísticas realizadas por el Ministerio de Niñez y Adolescencia. Y de esta manera, doctor, y los presentes, nosotros colaboramos con la comunidad capiateña. Entonces es importante mencionar que la CODENI asegura que los niños, niñas y adolescentes y sus familias accedan a la atención especializada en materia de sus derechos y dentro de su comunidad, que es la CODENI, ¿verdad? Queridos colegas, ¿tienen alguna consulta que quieran realizar? Hagamos dinámica la jornada inaugural. ¿Algunas consultas que quieran hacer con respecto a lo que es el rol de la CODENI, con respecto a lo que se haría al Foro de la Niñez y la Adolescencia? Doctora Josefina, te escuchamos. Es importante mencionar, doctor, también que este servicio que nosotros brindamos desde la CODENI es un servicio permanente y gratuito. Todas las contenciones psicológicas que se realizan allí son de forma gratuita. Buenísimo. Doctora Josefina, te escuchamos. Sí, buenas noches para todos. Tengo poca voz, pero si me escuchan, si me entienden. Una pregunta para la doctora. Muchas veces caemos en el error, o la sociedad cae en el error, que la CODENI es un ente o tiene competencia jurisdiccional, siendo que no es así a nivel de niñez, ¿verdad? Y sobre los acuerdos, porque mucho ya escuché el tema, hicimos acuerdo en la CODENI, dice la gente, hicimos acuerdo en la CODENI. ¿Qué relevancia o qué importancia a nivel de jurisdicción tiene esos acuerdos que se hace dentro de la CODENI? En realidad, doctora, la CODENI no es un centro de mediación. Nosotros no tenemos la potestad de mediar. Sí escuchar, sí orientar y llegar al bien común de las personas que llegan allí, ¿verdad? No tenemos esa potestad de tener una mediación y si llegan a un acuerdo, de que ese acuerdo sea como un acuerdo, no es lo mismo que llegar a un acuerdo jurídico, ¿cierto? Entonces, la CODENI es netamente preventiva y consejera, más que nada. Justamente a modo de comentar, estábamos con la viceministra hablando un poquito con respecto también a las constancias que en los últimos tiempos se estaba remitiendo de la CODENI, constancias de que, por ejemplo, se van y solicita el padre que va a viajar, un padre o una madre que va a viajar y le solicita a la CODENI una constancia que la niña, el niño o el adolescente queda a cargo del abuelo materno, de la abuela materna o viceversa. Entonces, desde hoy en más, la CODENI ya no remite ese tipo de constancias porque no es jurisdicción de la misma. En todo caso, la persona que necesita de esa constancia se debe acercar hasta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia e iniciar un juicio de guarda o algún otro tipo de juicio, ¿verdad? Que pueda garantizar de que el niño queda a cargo de personas que en realidad tienen la posibilidad de poder y por sobre todas las cosas tengan una asistencia social en donde va y verifica el lugar donde va a quedar ese niño en ausencia de los padres.
Doctora Rosana. Sí, buenas noches, doctor, doctora. Soy la abogada Rosana Ortiz. Mi consulta es lo siguiente. Yo tengo un caso conocido que se hizo la denuncia en la CODENI de Luque. Se hizo la denuncia muchas veces, pero la CODENI no actúa, no hace la investigación. En ese caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Pero ¿de qué sería, cuál sería el caso? Porque, por ejemplo, vamos a dar un hipotético caso de que sea acoso o abuso. En ese caso, la CODENI no tiene una intervención directa. Ya debería ser con la gente de la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez. Lo que nosotros realmente tomamos intervención son para los casos de violencia entre pares, bullying, una intervención rápida y directa, ¿verdad? Cuando hablamos de acoso, sí hacemos seguimiento a lo que es la denuncia en sí, cuando esto ya está judicializado, porque por ende, sí o sí debe ser judicializado una denuncia de acoso o una denuncia de abuso sexual, ¿cierto? Entonces depende, doctora, de qué caso es lo que fue a la CODENI de Luque. Es sobre un caso de maltrato infantil, vamos a decir, y se llamó al 147 y ese número, por ejemplo, jamás nadie te atiende. No ayuda. Sí, Sí, porque nadie responde en ese número. la realidad es un poquito complicado ingresar, o sea, hay que tener paciencia, pero una vez que ingresen a ese número, hay profesionales también del área en donde cuando se le comenta el caso, ellos saben a qué instancia derivar. Si en realidad el caso pertenece para la jurisdicción de CODENI o para la Fiscalía o para la gente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Son gente especializada que escuchan a las personas y de acuerdo a la situación derivan los casos a las instancias correspondientes. ¿Alguna otra consulta que tengan? Tengo una consulta para la doctora. Estos días estuve viendo que se reactivó el Consejo de la Niñez y Adolescencia. ¿Eso de qué se trata, doctora? O sea, ¿cuál es la función de la reactivación de ese consejo? El Consejo de la Niñez y Adolescencia, ¿qué tal, doctora? El Consejo de la Niñez y Adolescencia fue reactivado después de casi 4 o 5 años de estar inactivo dentro de nuestro municipio. Con esta reactivación del Consejo, en realidad es una puerta que se abre para las CODENIs, que son las que trabajamos con los niños y niñas dentro de la municipalidad. Esta reactivación atraerá bastantes beneficios para lo que es el municipio de Capiatá. Estamos incluso ya con esta reactivación conseguimos que tendremos más adelante la habilitación del primer centro de primera infancia, que entre los 19 municipios de nuestro departamento central, Capiatá y Luque fueron beneficiados con este centro. Y imagínate lo importante que es tener un consejo dentro de cada municipio para que sea un articulador de todas las propuestas que tendremos más adelante desde la CODENI, de todos los que trabajamos con niñez y adolescencia. Entonces, es bastante importante, fue bastante importante esa reactivación. Estaba presente también la viceministra de la Niñez y Adolescencia, con quien trabajamos día a día. Es importante resaltar que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia está en conjunto articulando y trabajando políticas para la protección y promoción de nuestros niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Capiatá. Entonces, es bastante importante, fue bastante importante esta reactivación porque traerá bastantes beneficios a favor de nuestros niños y adolescentes en nuestra comunidad. Excelente, doctora, gracias. Bien, claro, clarísimo.
Si tienen alguna otra consulta, aclaración, estoy un poco cortita de tiempo nada más, No pero te preocupes, doctora. Te agradecemos por tu tiempo. Gracias por este espacio. Como habíamos dicho, lo interesante es antes de entrar en el fondo de la cuestión del diplomado de la niñez y la adolescencia, que todos puedan conocer paso a paso lo que sería la CODENI, mediación y lo que sería también una instancia del área psicológica, ¿verdad? sí, es importante, te vuelvo a resaltar para que conozcan nuestros compañeros que tenemos tres excelentes profesionales de psicología. Estamos a disposición ante cualquier problemática de nuestros niños, niñas y adolescentes. En realidad ellos son profesionales en el área de la salud, no están, como mencioné, no están habilitados para realizar tratamientos o terapias, pero sí una contención a aquel niño, a aquella niña o aquella familia que necesite del apoyo desde la perspectiva de lo que es psicología. Bueno, antes que nada, doctor, antes de despedirnos, te pido que repitas otra vez tu nombre, tu función y el rol de lo que sería la CODENI para poder cerrar contigo. Sí, yo soy la abogada Diana Castillo, soy directora de la CODENI. Para los que no saben, también la CODENI tenemos nuestras oficinas abiertas de lunes a viernes de 7 a 13 horas dentro de la municipalidad. En el edificio viejo estamos también los sábados de 7 a 11. Estamos allí para apoyar con 7 consejeras, 3 psicólogas y nuestra función por sobre todo es promover la protección del niño, niña, adolescente dentro de nuestra comunidad, pero por sobre todas las cosas, trabajar en la prevención para que no lleguemos tarde, ¿verdad? Teniendo en cuenta la cantidad y la estadística de hoy en día en lo que es abuso, violencia entre pares, bullying. Entonces estamos trabajando para prevenir en un futuro mejor para nuestros niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Vamos a dar paso a la doctora Diana Espínola, que es la mediadora de la ciudad de Capiatá, de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de los que están aquí son sus alumnos y va a dar una breve conferencia magistral de lo que es la mediación. Doctora, tu micrófono. Sí, ahora estoy prendiendo, doctor. Muy buenas noches, doctor Soto. Muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un honor compartir, agradecerles por la invitación que me extendieron para ser parte de esta apertura de diplomado en niñez y adolescencia que va a desarrollar la doctora Helen Almada. Como habrán escuchado recién, la doctora Helen es una magistrada que apuesta por la mediación. La mediación que no todos conocen, ¿verdad? Que no es muy familiar para todos, pero ahora está empezando el auge de la mediación. Ahora estamos con esto. Queremos que ustedes conozcan, que sepan qué es lo que hace la mediación dentro de lo que es el Poder Judicial. Me presento, yo soy la doctora Diana Espínola, soy magíster en mediación, soy responsable de la Oficina de Mediación de la ciudad de Capiatá, en donde estamos 4 mediadores quienes servimos a la comunidad de Capiatá y toda la jurisdicción de central prácticamente. O sea, seríamos 23 oficinas a nivel país, pero como mediación no es jurisdiccional, nosotros podemos abarcar casos de diferentes ciudades, de diferentes circunscripciones. Yo preparé un material para compartir con ustedes. Le pediría al doctor Soto si me habilita, por favor, para poder compartir y poder explicarles básicamente en qué consiste, para que tengan una idea. Como yo siempre digo, uno al ver y al escuchar aprende más, ¿verdad? Entonces, si el doctor Soto me puede habilitar, por favor. El doctor Soto se fue entonces. Bueno, les voy a Bueno, ir, ahora sí, está habilitado para que ahora ya me compartas. habilito. Bueno, Ya. gracias, doctor.
Bueno, esto es comenzando. El tema que les voy a desarrollar el día de hoy sería la mediación judicial en el fuero de la niñez y la adolescencia. Si bien, como les dije, nosotros no somos jurisdiccionales y así también nosotros abarcamos múltiples fueros. Eso quiere decir que nosotros abarcamos el fuero de la niñez y la adolescencia, trabajamos en el fuero civil, trabajamos en el fuero laboral, trabajamos en el fuero de acción penal privada y así también en el fuero de acción penal pública en determinados casos que está reglamentado también por una resolución de la Corte. Entonces, como les digo, nosotros somos multifueros y además de eso también llevamos cuestiones vecinales como sería el medio ambiente, por ejemplo, quema de basura, conflictos entre vecinos. Entonces, abarcamos todo eso, pero hoy específicamente les quisiera hablar de lo que es el fuero de la niñez y la adolescencia. Nosotros tenemos habilitado para poder ejercer como mediadores dentro de la Corte Suprema de Justicia a partir de nuestra Constitución de 1992. También tenemos, conforme a la pirámide de Kelsen, los convenios y tratados internacionales aprobados y ratificados, como había mencionado la doctora Diana, en donde Paraguay aprobó y ratificó varios convenios en relación al niño y en relación a acceso a justicia, entre las cuales podemos mencionar las 100 reglas de Brasilia y así también, a modo de mención, el Pacto de San José de Costa Rica. Lo que a nosotros nos habilita para trabajar con el fuero de la niñez y la adolescencia, que es un fuero muy delicado, un fuero muy sensible, es nuestra ley 1879, que es la ley de arbitraje y mediación, que habla sobre la mediación desde su artículo 53, describiendo lo que es la mediación, y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Siguiendo en este orden, tenemos las acordadas. La acordada principal que nos habilita a nosotros para trabajar es la 198, donde crea la oficina de mediación, y en esa acordada menciona que pueden ser trabajados y derivados los casos de niñez y adolescencia en lo que es la oficina de mediación en su momento, que a partir del 2014 ya se elevó a una dirección. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia del 2014 está contando con la Dirección de Mediación del Poder Judicial, en donde, como les mencioné recién, nosotros contamos con 23 oficinas a nivel país, los cuales trabajan de la misma manera, en forma unísona. Nosotros, cuando hacemos nuestras audiencias de mediación, cuando recibimos los casos de mediación, lo que tenemos siempre en cuenta es el artículo 3 de la Constitución del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece el interés superior del niño. El interés superior del niño también, que abraza nuestra Carta Magna desde el capítulo 4, que habla de los derechos de familia. El artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente estará fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías, para determinar el interés superior o prevalecer en ese sentido, que se respete sus vínculos familiares, su educación, su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se atenderá además las opciones del mismo, el equilibrio entre sus derechos y deberes, así como sus condiciones de persona en desarrollo. Es decir, nosotros con este estandarte del artículo 3 empezamos a trabajar desde la premediación hasta las audiencias de mediación, en donde en estas audiencias se trata de trabajar con los padres. Si bien en mediación nosotros encontramos personas que traen una historia, que traen un conflicto de diferentes escalas, en donde algunos padres son colaboradores y otros no, en donde le traen al niño como un trofeo de guerra en algunos casos, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar
en una forma que sea capaz de poder transformar y hacer entender en que acá no estamos hablando del derecho de papá y mamá, sino el derecho del niño. Para eso nosotros contamos con las asistencias de mediadores especializados en los diferentes fueros. Muchas veces en las oficinas no tenemos la cantidad de recursos humanos necesario, pero se trata de dar lo mejor y al recurso humano que está se le capacita. Es por eso que les digo que en mi caso en particular, que es en la oficina de Capiatá, nosotros contamos con 4 mediadores capacitados en el fuero de la niñez y la adolescencia, así también en otros fueros, pero los 4 están capacitados en este fuero porque es el que más viene, el que más deriva. Los conflictos de asistencia, por ejemplo, son los que más llegan a nuestras oficinas. Entonces, es por eso que es de gran importancia actualizar constantemente y apoyar lo que es la parte educativa de nuestros mediadores. Por eso les digo, somos 4 mediadores capacitados y no solo los mediadores, sino también contamos con asistentes quienes se encuentran capacitados y diplomados en el área de mediación. Si bien no realizan audiencias, también tienen que estar ayornados en lo que refiere a lo que refiere a la mediación y a los casos, puesto que desde la premediación nosotros tratamos de que las partes se sientan a gusto y que puedan entender lo que es el proceso de mediación. Los casos que más derivan, por lo general, en la niñez y la adolescencia, lo que recibimos nosotros son casos de asistencia prenatal, la asistencia alimenticia, régimen de relacionamiento, el régimen de convivencia. Lo que hacemos también nosotros es guarda parental provisoria, que en una forma que llama la atención, de un tiempo para acá la guarda ha aumentado en forma considerable también en lo que es el pedido en forma extrajudicial. Y también otros casos sería el aumento de asistencia alimenticia y disminución de asistencia alimenticia. Entonces, estos serían los casos que vienen a solicitar en la oficina de mediación. Hay 2 formas en donde la oficina de mediación trabaja y recepciona los casos. Una forma es la forma de derivación judicial a través de donde los jueces de primera instancia o los jueces de paz derivan los casos a nuestras oficinas a través de una providencia, de un oficio o de un auto interlocutorio. Y de forma extrajudicial, eso quiere decir que el usuario de justicia también puede venir y solicitar la audiencia de mediación de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al caso. Extrajudicial, a pedido del abogado, también puede venir a través de una representación con la sola copia de su matrícula o inclusive, como les digo, el usuario de justicia con su copia de cédula viene y solicita la audiencia. Ya se les va requiriendo después los demás documentos que deben agregar para el día de la audiencia, como estamos tratando de un fuero muy particular, de un fuero muy delicado, donde tenemos que agarrar con pinzas, siempre se tiene que acreditar el vínculo en estos casos. En todos los casos de niñez se presenta el certificado de nacimiento del niño, fotocopia simple todo de esto, del certificado de nacimiento, de cédula del niño, de los padres, para poder acreditar ese vínculo. Como les digo, son casos muy especiales los que vienen y tenemos que acreditarlo y agregar a las fichas de mediación. Yo les traje una pequeña muestra estadística que nosotros manejamos desde la oficina. Estos son casos estadísticos de nuestra oficina, para que ustedes puedan dimensionar cómo son las derivaciones. En los casos de ingresos en niñez y adolescencia en forma extrajudicial, siempre lleva a la cabeza la punta sería asistencia alimenticia. Esos son los pedidos que más tenemos, tanto en forma extrajudicial como en las derivaciones judiciales. En los casos extrajudiciales tenemos asistencia alimenticia, guarda, relacionamiento, convivencia. Y en los ingresos judiciales, la asistencia alimenticia, convivencia,
relacionamiento, aumento, disminución, aunque no en su mayoría. No son derivados tantos en la oficina de mediación, pero tenemos casos también, porque ustedes tienen que saber que la dirección de mediación tiene ciertas características. La mediación tiene ciertas características en el sentido de que lo que prevalece es la confidencialidad y la voluntariedad de este proceso. Eso quiere decir que las partes pueden desistir del proceso de mediación cuando el juez hace conocer de que pueden ingresar a lo que es el servicio de mediación. Y así también en los casos extrajudiciales, el invitado puede venir o no y esto no es vinculante. O sea, no tiene efectos legales, no tiene ningún efecto en el sentido de que puede tener alguna consecuencia jurídica para la persona que no viene. Es tratar de llegar a un acuerdo en forma voluntaria. Si bien una vez que se homologan estos acuerdos, ahí sí ya tiene fuerza de ley, porque los documentos que salen de la oficina de mediación, de la dirección de mediación, son instrumentos públicos conforme el artículo 23 de la acordada 198. Entonces, por eso les digo, tenemos estos ingresos, nosotros tenemos la apertura, por lo general llegamos a acuerdos, muchas veces vienen solo para asistencia, pero ya ellos al desarrollar las audiencias, ya las partes deciden también ya establecer las visitas, establecer con quién vive, porque muchas veces les piden en los hospitales, en las escuelas, en las guarderías, entonces se hace ese trabajo conjunto. Yo quise traer este pequeño texto que había dicho Gabriela Mistral, puesto que muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar nosotros los adultos, puesto que los niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos brindarle esa seguridad, brindarle al niño, a la niña, al adolescente, esa seguridad y esa tranquilidad de poder ser niños, de poder crecer, de poder ser adolescentes y no preocuparse por los conflictos que tienen los padres. De ahí que nosotros siempre instamos desde la dirección de mediación a aplicar el diálogo, a dialogar, que los padres aprendan, porque una vez que tienen un hijo en común, toda la vida van a estar unidos por esa criatura. ¿Y qué quiere un padre? Siempre lo mejor, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar que vean al niño como un trofeo de guerra y tratar de aplicar el diálogo entre las partes. Trabajamos juntos por la cultura de la paz para que nuestros niños, niñas, adolescentes crezcan fuertes y con determinación. Ese es el trabajo de la dirección de mediación. Aplicar la cultura de la paz, aplicar la cultura del diálogo. Así que la oficina de mediación está abierta para cada uno de ustedes, los profesionales, colegas, quienes quieran participar, quienes quieran ir, quienes quieran llevar sus casos. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, yo estoy a las órdenes. Muchas gracias por su atención. Doctor, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, creo que no hay consultas, creo que fue claro. Después de mí viene el licenciado, el psicólogo. Entonces vamos a esperar que él se conecte y en breve continuamos con este ciclo de disertaciones. Nuevamente agradecerles por su atención. También hacia la UTCD y a la doctora Inés, quien me extendió nuevamente la invitación para compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que tengan todos buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora Ortiz. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora Cintia. ¿Quiere hacer alguna consulta?
Doctor Soto, su micrófono creo que está prendido. Hola, buenas noches. Sí, doctora Cintia. ¿Se me ve ahí? Ah, doctora, no se le ve. Se le ve. Ahí agarró la cámara, ahí agarró la cámara. ¿Qué tal? Buenas noches, yo me estoy viniendo recién. ¿Qué tal? Buenas noches, me presento. Mi nombre es Débora Villalba, soy la última exponente. Buenas noches, Quiero doctora saludar a Débora. todos Le dejo la posta, entonces me retiro. Un gusto. Buenas noches, muchas gracias, doctora Dayana. Quiero dar una bienvenida a todos los abogados, a los colegas abogados, a los colegas psicólogos que nos están acompañando esta noche. Me quiero presentar primeramente, mi nombre es Débora Villalba, soy psicóloga, soy abogada, y la última exponente, como ya les estaba comentando anteriormente, esta charla, como le gusta llamar al doctor Soto, se encaminó mucho como las mujeres empoderadas, porque justamente esta noche somos todas chicas las que estamos haciendo la disertación, y es algo muy lindo en realidad, porque es bueno ver a las mujeres en el poder, ¿verdad? Pero hay algo muy lindo también, que es justamente el tema de la niñez, que es un tema sumamente interesante que estemos tocando hoy, porque estamos hablando de unos seres que están en desarrollo, ¿verdad? Y se puede tocar ese asunto o esa área desde tantas aristas diferentes. Por ejemplo, estábamos escuchando a la doctora Helen hablar desde el plano judicial, que sabemos que es un tema muy tocado, ¿verdad? Desde diferentes puntos. También estábamos escuchando a la doctora Dayana. También a la doctora Dayana, desde el aspecto de la mediación, qué tipo de casos se ingresan dentro de lo que son las oficinas de mediación. También tuvimos el agrado de escuchar a la directora de la CODENI, que es una de las instituciones donde se puede ver más de cerca, ¿verdad?, los conflictos que acarrean esa edad tan peculiar, ¿verdad? Bueno, pero hablando de, entre otras cosas, algo que me gustaría hablar es acerca del enfoque psicológico que tenemos nosotros en esa edad y dentro de lo que es el proceso. No sé si ustedes alguna vez tuvieron algún proceso, alguna causa que tenga que ver o hayan utilizado la figura del psicólogo, ¿no? Bien. ¿Y algún conocimiento cercano de lo que es la figura del psicólogo dentro de un proceso? Tampoco. Bueno, entonces vamos a empezar a explorar lo que es el psicólogo dentro de un proceso en el ámbito de la niñez y la adolescencia. Bueno. Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que la infancia y la adolescencia debe contar con una especial protección social y legal al ser sujetos ellos en desarrollo, lo cual lo vuelve en un factor de vulnerabilidad y pueden comprometer las posibilidades de integración social de no ser suficientemente atendidos. Nosotros sabemos que hubo una evolución en lo que fue nuestro código, ¿verdad? Me gusta mucho esa frase con la que trataba, ¿verdad? Que decía que eran objetos puestos a consideración de los padres y luego pasan a ser sujetos de derecho, sujetos en desarrollo, ¿verdad? Y es algo muy lindo porque nos damos cuenta allí de que la infancia es una época que debe ser atendida con suma delicadeza, ¿sí? La mayoría de los aspectos que hoy nosotros vemos como seres humanos adultos fueron creados o obtuvieron su base justamente en la infancia. Ciertas conductas que nosotros vemos hoy en nosotros que de pronto son incómodas o nos molestan, posiblemente fueron creadas en la infancia, por una situación mal atendida o por una situación atendida de manera inconsciente tal vez. Nos dice que la psicología es una ciencia
que desde sus labores ha prestado una especial atención a la infancia y a la adolescencia dentro de lo que es su desarrollo psicoevolutivo, las necesidades emocionales y su conducta debiendo orientarse siempre a un mejor interés. Dentro de la psicología, lo que tenemos la psicología jurídica como un área de trabajo, donde influye la psicología y el derecho es de especial relevancia para la infancia y la adolescencia. ¿Por qué razón? Nosotros actualmente vemos que son muchos los casos que llegan a instancias judiciales o dentro de lo que es mediación o dentro de lo que es CODENI. Bien, si bien son estos asuntos de adultos, vemos que están involucrados niños adolescentes, ¿verdad? Que de cierta manera se ven envueltos en todo ese asunto de adultos y que muchas veces nosotros como adultos intentamos ver lo que es su mejor interés, pero ahí en más. ¿Realmente estamos escuchando a estas personas? Tenemos que tener en cuenta de que la psicología es una ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los psicólogos, muchos más los que están en el área forense, psicología forense dentro de los juzgados, fuimos entrenados con habilidades científicas para poder tratar este tipo de situaciones. No solamente se trata de sentarnos a conversar, sino de aplicar instrumentos que nos dotan a nosotros los psicólogos de una empatía y de una asertividad científica y especializada para poder tratar ciertos asuntos especializados, ¿verdad? En relación al ámbito de protección en la infancia y adolescencia, nosotros tenemos, tanto en el ámbito legal internacional como en el nacional, declaraciones y también lo que es nuestro código, ¿verdad? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado en la Asamblea General por la ONU el 10 de diciembre de 1948, y tenemos nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la ley número 1680. Que son los que rigen explícitamente todos los que son los derechos del niño, niña y adolescente. Cuando nosotros hablamos de un proceso donde posiblemente haya un asunto de desprotección, nos dice también dentro de lo que es nuestros códigos, quiénes son las personas envueltas del poder para poder hacer esas denuncias. Nosotros tenemos primeramente los servicios sociales, el pediatra, los servicios médicos, los centros educativos, la policía, la fiscalía, los juzgados o la ciudadanía en general. ¿Cómo pueden hacer estas denuncias o estos avisos? A través de informes sociales, informes pediátricos, informes médicos, informes escolares, atestados policiales, resoluciones, denuncias, en donde tenemos la policía, los juzgados, la fiscalía, los servicios de protección a la infancia, como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la CODENI, entre otras tantas instancias, ¿verdad? Nosotros en ese sentido, ¿por qué razón estoy hablando de lugares a donde denunciar? Cuando nosotros hablamos de procesos judiciales, tenemos en cuenta una serie o una lista de procesos que tenemos por lo general, por ejemplo, el de prestación. Bien, seguidamente tenemos el de relacionamiento, el de convivencia, tenemos la guarda, las tutelas, las adopciones, inclusive tenemos también los divorcios, ¿verdad? Donde nosotros vemos ahí a niños que se hallan envueltos en un pleito que por lo general son de adultos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos o qué hace el psicólogo ante este tipo de procesos? Bien, primeramente se debe distinguir dos grandes fases. Primeramente tenemos la fase de investigación que tiene por objetivo poder determinar si existe o no una situación de desprotección o si esta puede estar en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, corriendo algún peligro y por lo tanto si es necesario o no una actuación de urgencia. Vemos esto en los casos de guarda o de tutela, ¿verdad? O en caso de que alguno de los padres
esté pidiendo un régimen de convivencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que poder hacer esa investigación para poder justamente velar por los mejores intereses de este niño. Entonces, en este aspecto se trata de recabar la información para decidir si es preciso adoptar o no una medida de protección. Como dije antes, una tutela o una guarda. Mientras que en la fase de valoración, que es la evaluación y la valoración, se recoge información para buscar los recursos más apropiados para resolver o atajar la situación y elaborar el plan de intervención más apropiado con la familia y el niño. Ya pasando a la segunda fase, teniendo en cuenta lo citado previamente, se sigue la siguiente fase y ahí ya se ingresa en el ámbito de la evaluación en protección del niño. Puede emplearse entonces diferentes test, diferentes cuestionarios en función de lo que se pretende evaluar. Allí ya vemos la inteligencia, la personalidad, la adaptación, las habilidades, tanto de cuidado como de vínculo, el desarrollo evolutivo del niño, las aptitudes, la dinámica. También en función de quién es la persona evaluada, es decir, que se tiene que tener en cuenta su rango de edad, su capacidad intelectual y lingüística, su estadio de desarrollo o de cultura. También en este aspecto se tiene que tener en cuenta que el uso de los test debe seguir siempre las recomendaciones anteriormente señaladas, para a partir de ahí cada profesional podrá tomar la decisión de aplicar el que considere conveniente. En este aspecto siempre se tiene en cuenta primeramente la validez de lo que es el test o el baremo utilizado. ¿En qué sentido? Hay un test que yo sé que todos conocen porque es uno de los más utilizados en cualquier área, que es el test de persona bajo la lluvia. Hablándole un poquito de la característica de este test, primeramente les comento de que es un test proyectivo en donde el niño o la persona debe hacer un dibujo y donde se plasma precisamente algunas valoraciones personalísimas de esta persona, ¿verdad? Como por ejemplo, ciertos rasgos de la personalidad, también se puede ver ciertos trastornos, ciertas virtudes, ciertos defectos. Es un test en realidad sumamente amplio que se utiliza desde el aspecto escolar hasta en causas penales. ¿Por qué? Porque justamente el nivel de medición es sumamente amplio y no solamente en las facetas o en las dimensiones de recolección de datos de la persona, sino también en la edad a ser aplicada. Este test se puede aplicar a partir de los 6 años, pero Doctora, aparentemente te quedaste sin audio. Disculpen, permiso, quedó congelada también la imagen. Creo que a lo mejor tiene algún inconveniente. hoy en día, Ahí volvió. Un instrumento que se pueda aplicar de manera aislada, sino que debe ir conjunta con otras herramientas, como ser un test psicométrico estandarizado. Anteriormente solamente era adecuado la utilización de los test proyectivos, como ustedes habrán escuchado el HTP, persona bajo la lluvia, o como dije, proyectivos, ¿verdad? Pero hoy en día se utiliza mucho y debe ser utilizado otros para poder complementar la información que ésta arroja, por ser justamente muy subjetiva a la hora de ser evaluado, ¿sí? Como les dije, hoy en día tenemos la variable de este avance que tenemos culturalmente. Entonces, como el ser humano es una de las variables más variables que hay, justamente por tratarse de un ser tenemos que tener en cuenta de que los tiempos cambian
y que las personas también cambian. Si bien tenemos una tasa de probabilidades, en la excepción nosotros vemos que ya tiene fallas al ser considerado como un único instrumento, a más de que también hoy en día fue muy contaminado, ¿verdad? Vemos que este instrumento lo utilizan docentes, psicopedagogos, entonces ya no se puede utilizar solamente esta herramienta porque también empieza a perder fiabilidad. Y algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de emplearse una herramienta de medición psicométrica es justamente la validez y la fiabilidad. La validez nosotros tenemos cuando la herramienta pasa a los estándares de investigación, es decir, hay unos test que nosotros vemos en línea que, por ejemplo, te dicen, no sé, contesta estas preguntas para ver qué personaje sos de Peter. De verdad, bueno, esos son de entretenimiento, ¿sí? No tienen una validez científica. Sin embargo, estos tests, como lo son el MMPI, el Battle, el WYSIWYG, son test que justamente pasaron los estándares de validez y los cuales sí pueden ser considerados como herramientas psicométricas. Ahora bien, ¿qué hace el psicólogo dentro de un procedimiento? Primeramente, lo que se debe tener en cuenta es que todos los psicólogos que están dentro del Poder Judicial, de la Fiscalía o dentro de un proceso, ya sean dentro de lo que es alguna de estas instituciones o como un perito independiente, tiene que hacer un estudio del expediente. Es necesario porque nosotros trabajamos también con lo que es la recolección de datos. Debe realizar entrevistas y distinguimos aquí cuando menos 3 tipos de entrevistas, que son las informativas, las de investigación y la de intervención. Puede ser para las personas, y en la primera de las citaciones se comunicará la apertura del expediente a las personas, a los padres o a los tutores del niño o del adolescente, ¿verdad? Las informativas justamente son las que nos dan los datos de las personas involucradas, como de los niños, los padres, los abuelos, los tíos, o el entorno directo de esta persona en cuestión, que sería en este caso el niño o el adolescente. Luego tenemos la entrevista de investigación, donde se puede hacer entrevistas con preguntas abiertas como con preguntas cerradas, y luego tenemos la de intervención, que son justamente ahí la de aplicación de los test o de otras herramientas psicométricas. En concreto, en relación con la evaluación, el diagnóstico y las intervenciones en un contexto profesional, se señala que primeramente los psicólogos únicamente llevan a cabo evaluaciones, diagnósticos o intervenciones dentro de un contexto de una relación profesional definida. Si yo como psicólogo soy citado para intervenir en un caso X, mi intervención tiene que estar única y exclusivamente limitada en relación a ese caso. No puedo irme por las aristas y en un caso de abuso sexual aplicarle uno de personalidad, por ejemplo, o de orientación sexual, ¿sí? Las evaluaciones de los psicólogos y sus recomendaciones, informes y diagnósticos o apreciaciones, incluyendo entrevistas personales, cuando sean necesarias, suficientes para proporcionar una fundamentación adecuada de sus hallazgos. La simple aplicación de test no es suficiente. También tiene que estar la observación y la entrevista, ¿sí? Conocer la historia de vida de este niño o niña con relación a sus padres o tutores, como así también conocer la dinámica familiar existente en el medio en el que el niño se encuentra. Ahí vemos los otros instrumentos de apoyo, como había dicho, la visita domiciliaria,
a la hora de efectuar la visita al domicilio de la familia, el psicólogo debe acudir tanto en la fase inicial de la investigación como en la investigación profesional, que en este caso sería el trabajador social. ¿Se me escucha? Muy entrecortado. Muy entrecortado, doctora. Una cosa, doctora, tu diapositiva no se está moviendo y sale un poco entrecortada la disertación. Doctora, no sale tu llamada. Bueno, y por lo visto se trabó la diapositiva también. Bueno, y dando continuidad, entonces tenemos que la visita domiciliaria debe ser acompañada también por el trabajador social para justamente conocer lo que es la dinámica familiar y poder conocer el medio socioambiental en el cual está creciendo el niño o el niño adolescente, para poder conocer justamente si existe algún tipo de peligro, desprotección o vulnerabilidad para cualquiera de los casos. Entonces, para poder dar y resumir un rol o una intervención del psicólogo, ¿qué es lo que el psicólogo debe hacer en estos casos? El psicólogo es un agente técnico especializado en el que el área de la niñez justamente sirve de ayuda para que los juzgados puedan resolver de una manera que siempre vea la protección del niño como finalidad, ¿sí? Por ejemplo, como había dicho en un inicio, en los casos de guarda, de relacionamiento, de tutela, siempre se tiene que ver dónde el niño va a estar más seguro, donde va a poder crecer con más amor y teniendo también las mejores condiciones y calidad de vida. Entonces, en este aspecto, nosotros como agentes técnicos especializados prestamos ese conocimiento para que a la hora de resolver el juzgado pueda tener en cuenta el desarrollo integral del niño y en dónde va a poder cumplir mejor ese cometido, ¿verdad? Dónde va a poder ejercer lo que es el crecimiento integral.
Bueno, nosotros que lastimosamente no pudimos ver toda la diapositiva, pero de mi parte es eso. Y no sé si tienen alguna pregunta. Creo que no, doctora. Yo apagué nomás mi, ¿cómo se dice? Mi videocámara por la señal. No sé si me escuchan a mí. Sí, sí, te escuchamos, doctora, te escuchamos. Sí, justamente mi videocámara apagué por el tema de la señal, ¿verdad? Yo tengo inestabilidad, creo que en todo el país está así. Sí, aparentemente sí, justamente habrá sido por eso también la caída de línea. Sí, a mí me dicen ahora que hay poca señal en otro lado de nuestro país. Bueno, genial entonces. Bueno, ahora voy a ceder la palabra al doctor Soto, ya viendo que no hay preguntas. Entonces, les deseo a todos muy buenas noches y agradezco la presencia de todos el día de hoy. Buenas noches, doctora. Ha sido un placer. Buenas noches. Muy buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. Buenas Un gusto noches. compartir. Muy Buenas clara noches. su disertación. ¿Qué les pareció el curso, la pequeña conferencia inaugural? Bastante interesante. Muy enriquecedor, por cierto. Muy práctica la forma de Rodrigo enseñar. Irala levantó la mano. Bueno, lo importante es que con esta jornada inaugural es lo que nosotros queremos hacer con nuestro diplomado. Es que esto sea dinámico, que puedan interactuar y por sobre todas las cosas que en realidad se pueda aprender de los diplomados, porque muchas veces hay diplomados que solamente uno escucha. Y nosotros como abogados lo que nosotros queremos es algo que se pueda realizar en la práctica y podamos en realidad hacer una correcta representación a nuestros representados. Entonces, a través de eso, Rodrigo Irala levantó la mano y Gilda Díaz. ¿Puede ser? Sí, sí. Doctor, buenas noches. Sí, te escuchamos. Doctor, quería saber, yo me acabo de unir al taller y quiero saber más o menos si tiene algún costo, qué días se da. Les voy a reiterar, ¿verdad? Esto es la jornada inaugural del ciclo de diplomados que organiza la UTCD en convenio con la Alianza Nacional de Abogados. ¿En qué consiste este convenio que la UTCD y esta Alianza de Abogados? Es para que los colegas que están ejerciendo tengan un beneficio con respecto al tema de los costos. Los diplomados, el cual inició con mediación, ahora prosigue con lo que sería derecho de la niñez y la adolescencia. Los precios son muy bajos con respecto al mercado que la gente está vendiendo y nosotros el valor agregado que tenemos es que también está declarado de interés institucional por el Consejo de la Magistratura. El costo de esto es un pago de una matrícula de 150.000 guaraníes y 3 cuotas de 300.000 guaraníes. Lo que nosotros cambiamos en este diplomado es que queremos que sea más participativo y no un diplomado de solamente de cursantes que solamente están escuchando. Lo que nosotros queremos como institución es que ustedes puedan aprender y eso aprendido se pueda ejecutar en los pasillos de los tribunales. Tiene una duración de 3 meses, es totalmente virtual. Tenemos el Classroom donde se van a levantar los materiales de lecturas y asimismo tenemos evaluaciones que, como les dije, es para que ustedes puedan ejecutar lo aprendido. ¿Cuál sería la carga horaria? 120 horas tiene que tener todo diplomado, no solamente esto.
todos los diplomados para que sean válidos para el Consejo de la Magistratura es 120 horas, ya no cátedras, 120 horas reloj. ¿Qué día suele haber, doctor? ¿Qué día son Con las... respecto a este diplomado, va a ser los días miércoles de 19 horas a 22 horas. Y como las clases van a ser grabadas, la gente que no puede participar en ese momento puede tener la oportunidad de ver en la ocasión más tranquila, y las personas que participaron y quieren hacer o refrescar todo lo que dieron ese día, pueden volver a mirar, ¿verdad? Pero ya inició entonces, doctor, ya inició entonces. Yo hoy recién me acoplé, por eso estoy un poco perdido. Quiero saber si hoy inició recién y ahora Rodrigo, la jornada inaugural del diplomado de niñez inició hoy 18 de septiembre, pero el diplomado en sí empieza el 2 de octubre, porque tenemos que tener como mínimo 20 cursantes a los cuales nosotros vamos a estar agregándole a un grupo de WhatsApp. Nos tienen que pasar también su correo electrónico para que se vayan agregando al Classroom. ¿Está bien? Y la lista de asistencia, doctor, eso recién en octubre. Para todos los que participan al inicio, tienen que poner nombres, apellidos, número de cédula, y a la culminación. Como les reitero, como es grabado, la gente de coordinación va a sacar la lista, va a imprimir esta lista, y de ahí se van a elaborar las certificaciones de esta jornada, que es la inaugural, que es totalmente gratuita. Esta jornada, el diplomado no. Bueno, ¿qué les pareció con respecto? O sea, lo que nosotros quisimos como institución, por eso le invitamos a las docentes que estuvieron hoy, es para que ustedes puedan entender cómo va, desde el primer paso, que algunos van a la CODENI, que es extrapoder o extrajudicial, luego van a lo que sería el poder judicial, también que puede ser extrajudicial o judicial, que sería la mediación, y luego sería un toque especial la parte psicológica. Asimismo, quiero agradecer también a la doctora Diana, que es la mediadora judicial de la ciudad de Capiatá, que es la responsable de la Dirección de Mediación en la ciudad de Capiatá, a la doctora Diana Castillo, que es la directora de recursos, la directora de la CODENI de la ciudad de Capiatá, a nuestra docente, que es la doctora Helen Almada, la jueza de la ciudad de Capiatá, y a la presidenta de la Alianza Nacional de Abogados, quien con el convenio que tiene con la UTCD se pudo lograr esto. Y en especial, con un corazón gigante, a nuestra rectora, a la doctora Inés López de Sugasti, que no pudo estar porque está en proceso de acreditación de varias otras carreras. Doctora Helen Almada, muchísimas gracias. Gracias por la confianza en la institución. Y nosotros sabemos y confirmamos que va a ser un diplomado maravilloso. Muchísimas gracias a todos y esperamos que se comuniquen para que nosotros podamos agregarla al grupo y empezar a reunir las documentaciones. Tienen que completar el formulario de inscripción, cédula de identidad y título de grado, porque esto es un posgrado. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Si no hay ninguna Excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, chao. Buenas noches, un gusto compartir. Buenas noches. Buenas noches.